Otoño de 1916. Una mortal aeronave de combate alemana nueva, el Albatros. Uno de sus pilotos fue Manfred von Richthofen, el legendario Barón Rojo. Los aliados respondieron con la Sowjetpod, ligera, rápida en ascenso, de bajo poder pero muy ágil. Un año más tarde, el triplano Fokker y el circo volador del Barón Rojo aterrorizaban a los aliados. Fue la época de oro de la aeronave de combate de la Primera Guerra Mundial. Los 4 años de trueno. Abril sangriento. Los aviones en tierra son los Sopwith 1,5 Strotters británicos. Aterriza un FE-2. Es el otoño de 1916. Esta película muestra a mujeres de la WRAF, Real Fuerza Aérea de Mujeres, que construyen algunos 1,5 Strotters. La WRAF hizo una enorme contribución al esfuerzo de guerra británico. Las mujeres fueron muy efectivas en apresurar el lento ritmo de la producción de aeronaves británicas. Los Strotters comenzaron a llegar al frente occidental a finales de mayo de 1916, justo antes de la batalla de Somme. Eran aeronaves de reconocimiento de 2 plazas, las primeras en ser utilizadas por el Real Cuerpo Aéreo con una ametralladora sincronizada que disparaba a través del arco de la hélice. Un cañón Lewis adicional operado por el observador la convertía en un oponente formidable. Fue lenta en su producción. Hacia el momento en que entró en servicio con el RCA, a mediados de 1916, se había perdido mucha de su ventaja potencial. Estaba armada más pesadamente que la mayoría de las aeronaves de 2 plazas. Aquí se adapta un anillo al cañón Lewis, un aditamento que permitía al observador apuntar el cañón en cualquier dirección. La munición de los cañones Lewis venía en tambores. Cuando uno se desocupaba, se retiraba y otro se enganchaba. Los 1,5 Strotters podían combatir en el aire, escoltar bombarderos, realizar reconocimientos. Fueron los antecesores de los aviones de combate multifacéticos de hoy, como el F-16. Aquí el piloto está bombeando gasolina furiosamente para iniciar el motor. La relación entre piloto y observador era crucial. Los socios compatibles tendían a quedarse juntos. Su lazo podía llegar a ser tan fuerte que los alemanes se referían a ello como el matrimonio del piloto. Por un tiempo los Strotters actuaron bien, pero pronto se hicieron obsoletos. El 28 de agosto de 1916, el jefe de la plana mayor alemana, Erich von Falkenhayn, renunció después de fracasar en el logro de victorias en Verdun y Somme. Su reemplazo, el mariscal de campo Hindenburg, con el general Erich von Ludendorff, se dedicaron a revolucionar el uso alemán de la fuerza aérea. Se establecieron escuadrones de persecución llamados Jastas. Se instruyó a los líderes de Jasta, como el gran Oswald Volka, a cambiar sus tácticas de defensa a ataque. Volka entrenó a nuevos pilotos con sus propias teorías de combate aéreo. Asegurar cada ventaja, disparar tan solo a corta distancia, combatir como un equipo, llevar siempre un ataque hasta el final. Entre los jóvenes protegidos de Volka sobresalía uno. Manfred von Richthofen absorbía cada cosa que Volka tenía que decir. Aprendió rápido y alcanzó éxito inmediatamente.
Hindenburg y Ludendorff también ordenaron un aumento de producción de aeronaves alemanas. La compañía Albatros tenía un nuevo diseño de aeronave de combate en la mesa de dibujo. La madera era un elemento importante en su construcción. Alemania necesitaba un avión de combate que compitiera con los Nieuports aliados y con los DH-2S. En ausencia de una mejor idea, ordenó que se copiara el Nieuport francés, pero el concepto propio de Albatros era mucho mejor. Restablecería la superioridad aérea para Alemania, algo no visto desde los meses del Fokker-Scorch. La característica única de las aeronaves de combate de Albatros era la construcción del fuselaje. La estructura utilizaba moldes y larguerillos convencionales, pero la piel era de láminas de madera terciada. En un momento cuando casi todas las aeronaves estaban cubiertas con telas estiradas, esto era muy extraño. La madera terciada, doblada en curvas alrededor de la estructura, le daba al fuselaje gran fuerza y rigidez. El primer modelo, llamado D-1, estuvo disponible en agosto de 1916 e impresionó a las autoridades alemanas. Llegó al frente a finales del verano. La retroalimentación a la fábrica fue buena. Oswald Volka derribó 11 aviones aliados en 16 días. El 17 de septiembre, Volka dirigió su Jasta de Albatros D-1 en la primera gran formación de aeronaves de combate alemanas que cruzaba territorio aliado. El poder alemán en el aire estaba finalmente a la ofensiva. La nueva aeronave de combate Albatros y sus jóvenes pilotos élite superaron por completo a los obsoletos diseños británicos de empuje. Había una crítica a los D-1. El piloto no tenía visión clara al frente ni en la parte superior. Se puso el ala superior más cerca del fuselaje para resolver este problema. La versión modificada se llamó D-2. El Albatros tenía dos ametralladoras fijas frente al piloto, sincronizadas al fuego a través del arco de la hélice. Este patrón de dos ametralladoras a través del arco de la hélice establecería el nivel tanto para las aeronaves de combate alemanas como para las aliadas. Hacia finales de 1916, las naves de combate Albatros se producían a un promedio que le dio a Alemania superioridad numérica y técnica. El padre de Manfred von Richthofen fue un mayor del ejército de reserva. Manfred siguió la fuerte tradición militar de su familia. Un mes después de recibir su Albatros, su puntaje fue de 6 aeronaves aliadas. Von Richthofen y sus colegas en otras Jastas agudizaban sus habilidades de combate. Los archivos alemanes para septiembre y octubre de 1916 muestran a 211 aeronaves aliadas destruidas en comparación con las pérdidas alemanas que fueron 39. Esta es una rara película de un Albatros al atacar un biplano Caudron. Había poca duda acerca del resultado de una competencia tan desigual. Los lentos Caudron deben ser destruidos a menos que el destino o una aeronave de combate aliada intervenga. La moral alemana en el aire, lesionada gravemente por los reveses en Verdún y en Somme, se recuperó pronto. Hacia octubre los aliados habían perdido su superioridad aérea. Una nueva generación de pilotos de combate alemanes dirigidos por von Richthofen aprovechó al máximo una licencia para ser agresivos. Pero el 28 de octubre, un gris día de otoño, Volka estaba designado para volar en una misión de apoyo a la infantería. Evitando una aeronave de combate enemiga, rozó la punta de su ala contra el avión de su amigo Irving Baum. Su Albatros cayó a tierra.
Volka, el gran piloto y táctico, murió a los 25 años con 40 victorias. Yasta fue rebautizado Yasta Volka en su honor. Alemania había perdido a su mayor héroe del aire, pero otro se preparaba para tomar su lugar. Ya regresamos con Colecciones de Discovery. Ahora el mundo está en sus manos con American Airlines y Hertz. Con una sola llamada a American, reserve su vuelo y su auto de Hertz en más de 135 países. Y si viaja a cualquier parte de los Estados Unidos por American y alquila cualquier auto de Hertz por 2 días, usted recibe un día de auto gratis más 500 millas de Advantage. American Airlines y Hertz ponen el mundo en sus manos. Consulte con su agente de viajes, American Airlines o Hertz. Medio siglo de concesión. Dio vida a una cultura digital. Vida en línea es su enlace a la red mundial. Un programa en español y actualizado sobre el mundo de la cibertecnología. Desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Real o virtual. Únase a la comunidad cibernética que moldea el nuevo milenio. Vida en línea. Solo en el Discovery Channel. La vivienda propia es realidad. El Banco Hipotecario Nacional lo hizo posible. Vivienda para los argentinos. ¡Ay, Diego, qué linda que viniste! Pasa que ya voy. ¡Julio Boca! ¡Uy, usted siempre está bromista! Hola, Isa, how are you? Pase, pase. Llegaron los muchachos de San Lorenzo. Viejo, ¿se puede saber qué esperamos para poner Cablevisión? Solo Cablevisión es Cablevisión. Vamos con Colecciones de Discovery. A principios de noviembre de 1916, von Richthofen tenía 8 victorias. En un patrullaje sobre el Lagny-Court en el norte de Francia fue atacado por un DH-2 británico. En el combate aéreo de la guerra, von Richthofen reclamó su nueva víctima. Era el mayor Leno Hawker, héroe británico ganador de la Cruz Victoria. Von Richthofen había asestado otro gran golpe a la moral aliada. En enero de 1917, von Richthofen recibió el mando de su propio escuadrón, Yasta 11. Había sido creado hacía varios meses, pero asestó tan solo una victoria sin confirmar. Von Richthofen se dedicó a pasar su conocimiento y experiencia aprendidos de Volka. Entrenó a sus pilotos personalmente, analizando sus actuaciones y sugirió mejoras. En ese momento, una nueva aeronave de combate británica llegaba al frente occidental. El Sovjet-Pad se enfrentaba a una seria tarea. Los Albatros superaban cada aeronave aliada excepto el Spad francés. El motor de rotación del Pop-Leron desarrolló tan solo la mitad de los 160 caballos de fuerza del Albatros. Pero lo que le faltaba en potencia lo compensaba con maravillosas cualidades de vuelo. En un combate aéreo podía sostener su altura mejor que cualquier aeronave de la época, aliada o alemana. Tenía una sola ametralladora Vickers que disparaba a través del arco de la hélice. Pero su producción era lenta. Alemania pudo mantener su superioridad numérica. En enero de 1917, Alemania produjo un nuevo Albatros, el D-3.
Este es un ensamblaje de cola de D3 enmarcado en madera con una cubierta de tela. La aparición del D3 fue similar a los modelos anteriores. El fuselaje era casi idéntico. Se mantuvieron la fuerte cubierta de madera terciada y la esbelta forma. El motor era un modelo de alta compresión del Mercedes de 160 caballos de fuerza. La estructura del ala se cambió para mejorar la visibilidad hacia abajo. El ala inferior se hizo más pequeña, con puntales de ala en forma de V, como los de los Nieuports franceses. Estos puntales habían dado problemas a los Nieuports, y lo mismo harían en los Albatros. Permitían que el ala inferior se doblara peligrosamente. Uno de los primeros D3 fue entregado a Manfred von Richthofen. Su ala inferior se rajó durante el vuelo. Von Richthofen hizo que pintaran de rojo el fuselaje de su Albatros, identificándose ante sus amigos y retando a sus enemigos. Von Richthofen se hizo conocer de los aliados como el Diablo Rojo. En marzo de 1917, Alemania se retiró a la fuertemente fortificada línea Siegfried. Las aeronaves alemanas combatieron para controlar el aire, protegiendo tropas a medida que se retiraban. Los alemanes en retirada destruían cualquier cosa que pudiera ser útil a los aliados en avanzada. Von Richthofen y sus colegas tomaron su tarea como un reto personal. Juraron no entregar el aire a los ingleses. Desde principios de abril, Jasta 11 tenía por base las cercanías de Douai. El 2 de abril, el ayudante de von Richthofen lo despertó anunciándole que los ingleses habían llegado. Von Richthofen despegó y reclamó su primera víctima del mes, que fue conocido por los pilotos británicos como Abril Sangriento. Dos semanas después había aumentado su puntaje a 45. Hacia finales de abril, 150 aviones británicos habían sido destruidos. Los periódicos alemanes publicaron historias acerca de un escuadrón británico dedicado a matar a von Richthofen. Para reducir la visibilidad de su líder, los pilotos pintaron sus propios Albatros de rojo brillante, pero la máquina de Manfred era la única completamente roja. Todas las demás tenían por lo menos una pincelada de algún otro color. A pesar de la creciente leyenda de von Richthofen, todo el romance y la caballerosidad habían desaparecido desde hacía tiempo de la guerra. Como dijo un piloto británico, Con frecuencia era solo el sangriento asesinato del cazador de cabezas. muchas aeronaves británicas de dos plazas en servicio eran obsoletas, poco más que trampas mortales para las tripulaciones. Jasta 11 pasó los últimos días de abril basado en Ruku, al suroriente de Douai. En la aldea hay un castillo que von Richthofen utilizó como cuartel general. Hacia finales de abril su puntaje había superado los 50. El 1 de mayo se retiró con permiso. Dejó a Jasta 11 en manos de su hermano Lothar, quien seguía los pasos de Manfred como mortal piloto de combate. El abril sangriento había terminado. Alemania había reforzado su superioridad en el aire. Abril de 1917 tuvo otro significado. Los Estados Unidos entraron en la guerra.
Pero el poderío aéreo estadounidense era muy pobre y se requerían meses y muchos dólares para causar un impacto. A pesar de las derrotas del Abril Sangriento, el espíritu del Real Cuerpo Aéreo Británico siguió fuerte. Una nueva aeronave de combate ayudó. SS-5 de la Real Fábrica Aérea comenzaron a llegar al frente en la última semana del Abril Sangriento. El SS-5 era una aeronave de una plaza estable y ruda con un poderoso motor hispano-suizo. Tenía una ametralladora Vickers sincronizada que disparaba a través del arco de la hélice y un cañón Lewis fijo en el ala superior. En el aire probó ser superior al Albatros. El motor estacionario del SS-5 y su marcado diedro le proporcionaban estabilidad. Su gran fuerza le permitía descender muy rápidamente sin romperse. Pero el as británico Albert Ball se convirtió a regañadientes al SS-5. Él prefería su viejo Newport 17. El 7 de mayo, Ball despegó en un nuevo SS-5. Su patrulla se encontraría con la Jasta 11 de von Richthofen. Manfred estaba aún en licencia y Lothar comandaba. En un confuso combate, Lothar se vio obligado a un aterrizaje forzoso. El motor de Ball se averió, aparentemente, pero nadie está muy seguro de por qué se estrelló. Su SS-5 golpeó el suelo y él murió. Lothar von Richthofen reclamó la victoria. La muerte de Ball fue un golpe duro para el Real Cuerpo Aéreo, pero otra nueva estrella estaba en ascenso. El canadiense Billy Bishop libró su primer combate aéreo en marzo de 1917. Su puntaje aumentó rápidamente. Tan solo 6 semanas más tarde fue ascendido a capitán. A principios de mayo había alcanzado 20 victorias volando un Newport. Su escuadrón fue reequipado con SS-5s. Bishop terminó la guerra con 72 victorias, pero recientemente se ha dudado de sus reclamos. Mientras tanto, una curiosa pequeña aeronave de combate británica hacía su aparición en la batalla. Era el triplano Sopwith. Sus 3 alas fueron diseñadas para reducir la envergadura de las alas convencionales, aumentar el área y que pudiera ascender y manejarse mejor que los biplanos. Volaba con el Real Servicio Aéreo Naval y ejecutó bien su trabajo. Pero su principal legado fue inspirar una famosa copia alemana, el Fokker DR-1. Cuando Manfred von Richthofen regresó al frente en junio de 1917, tenía órdenes de imponer una nueva estrategia aérea alemana. Las Jastas serían combinadas en grupos más grandes de batalla y albergadas en tiendas y hangares portátiles para poder ser trasladadas rápidamente a otros lugares. El JG-1, grupo de von Richthofen, estaba compuesto por 4 Jastas y sus 50 aeronaves. Una nueva aeronave de combate, la D-5, fue introducida. Su fuselaje de madera tenía una sección cruzada ovalada. El ala superior estaba muy cerca de la cabina. El tremendo éxito de los primeros 3 modelos convencieron a la fábrica del Albatros a continuar la línea. Estaban muy confiados en tener la fórmula ganadora. Las alas y la cola del D-5 eran idénticas al D-3. La disposición en B de los puntales se conservó a pesar de sus problemas bajo tensión. Hubo una serie de colisiones fatales en cuanto el D-5 entró en servicio. Las causas fueron fallas en las alas. Se agregaron abrazaderas extras de cables y pequeños puntales para mayor fuerza. Se advirtió a los pilotos que no descendieran muy verticalmente. Se ordenaron mayores refuerzos. Las aeronaves ya entregadas debían ser modificadas.
Pero las inspecciones mostraron que este trabajo no se hizo. Las colisiones continuaron. Para entonces ya era claro que las nuevas aeronaves de combate podían igualarse al Albatros, y el D-5 ofrecía poco avance sobre sus predecesores. Pero Alemania no tenía alternativas verdaderas listas para el servicio. El Albatros D-5 y el 5A continuaron en producción. Alemania planeó una distracción que ayudaría a que sus nuevos grupos de aeronaves de combate se establecieran. El 13 de junio, 14 bombarderos Gotha de largo alcance se prepararon para el despegue. Su objetivo era Londres. La incursión fue exitosa. Murieron 162 londinenses. La Gran Bretaña estaba escandalizada. El Real Cuerpo Aéreo comenzó a retirar escuadrones de combate de Francia para proteger la Gran Bretaña. Irónicamente, la eficiencia de los Gothas podía haber sido mejorada por un error que involucraba al gigante de largo alcance de la Gran Bretaña. El 2 de febrero de 1917, un nuevo bombardero, Handley Page, se salió de su curso y aterrizó accidentalmente detrás de las líneas alemanas. Los alemanes pudieron examinar la última arma estratégica británica con detalle, antes de que hubiera siquiera entrado en servicio. El Handley Page tenía una envergadura de 30 metros. Podía cargar casi 820 kilos de bombas, un esfuerzo muy lejano de aquellos proyectiles de artillería que se lanzaban a mano sobre los campos. La guerra en el aire llegaba a su tercer cumpleaños. Para los jóvenes que habían sobrevivido todo ese tiempo parecían muchas vidas. Era una extraña existencia. Las condiciones en tierra eran relativamente cómodas a kilómetros detrás de las trincheras y había bastante ocio. Frecuentemente el clima prohibía volar durante días. El espíritu que se desarrolló en los servicios aéreos era de irreverencia casual e informal. Los códigos de vestuario eran informales. La clase social era un asunto de logro y experiencia más que una insignia de rango. Los recién llegados a esta hermandad elitista encontraron que la aceptación no era automática, tomaba tiempo y resultados. Los promedios de bajas eran altos. Había un constante flujo de recién llegados para reemplazar a aquellos que habían sido asesinados o trasladados. Los escuadrones desarrollaron identidades y estilos que permanecían constantes a pesar de los cambios de personal. Comparados con otros servicios, se toleraba un alto grado de individualismo. Algunos de los pilotos más extremistas y talentosos eran excéntricos y difíciles de simpatizar. A la vida del escuadrón, con su fachada de lucha y juego duro, nunca le faltó tensión, y la muerte siempre estaba presente. La mayoría de los pilotos soportaban esto llevando tan plenamente como podían cada momento de supervivencia. La identidad del escuadrón se cultivaba con orgullo. Los franceses eran famosos por su insignia de escuadrilla. Había estilo no solo en la selección del símbolo, sino en la elegante ejecución del gráfico. Algunos pilotos llevaban el individualismo hasta el extremo. Al as francés Charles Nungesser, repetidamente lesionado, le ordenaron descansar. Accedió solo con la condición de que se le diera una comisión para volar siempre que se sintiera bien. Los pilotos podían alcanzar casi un nivel de Dios. Cuando el amado as francés Georges Guynemer desapareció sin dejar rastro en septiembre de 1917, la población de Francia se negaba a creer que estuviera muerto de verdad. René Fonck se convertiría en el as aliado con el puntaje más alto, pero nunca encontró un lugar en el corazón de Francia como lo hizo Guynemer. No había duda acerca de su habilidad como piloto. Él se aseguró de eso. Se hizo conocer como un bravucón y un pesado. Y no se podía negar su puntería. Era famoso por su extrema economía en el uso de la munición.
No asumió riesgos innecesarios y estudió las tácticas de sus oponentes cuidadosamente. A lo largo de 1917, su promedio de derribamiento se aceleró. Con el tiempo logró superar el puntaje de Guinemer, pero nunca lo suplantó como el as más amado de Francia. En esta ceremonia de condecoración, el piloto de negro es el capitán Alfred Herbeau, quien acababa de ser derribado y se recuperaba de lesiones severas. René Foch está a la derecha. Durante la guerra recibió un total de 26 condecoraciones. Destruyó 75 aeronaves enemigas. Ya regresamos con Colecciones de Discovery. Nadie mejor que su auto sabe lo que necesita. Detrás de cada lubricante de Chevron existe todo un proceso respaldado por más de 100 años de experiencia y el esfuerzo de miles de personas que lo convierten en el líder de los lubricantes de alta tecnología en toda América Latina. Chevron, su camino al futuro. Ahora el mundo está en sus manos con American Airlines y Hertz. Con una sola llamada a American, reserve su vuelo y su auto de Hertz en más de 135 países. Y si viaja a cualquier parte de los Estados Unidos por American y alquila cualquier auto de Hertz por 2 días, usted recibe un día de auto gratis más 500 millas de Advantage. American Airlines y Hertz ponen el mundo en sus manos. Consulte con su agente de viajes American Airlines o Hertz. Nuevas cocinas Domecq, construidas para durar. Para siempre Domecq. You're special. I want to get to know who you are more and more. Each time I'm with you, I learn something new. It's amazing how easily we've come as far. It's great to see that discovery is you. Johnny Walker Black Label. Siempre hay algo por descubrir. ¿Qué es lo que tienen los argentinos que triunfan en los negocios? Información. Revista Negocios. Información para estar en alza. En la edición aniversario de Revista Negocios, Bilbao, Vizcaya y Santander, 2 grandes de la banca española que vienen a hacerse la América. Continuamos con Colecciones de Discovery. En agosto de 1917, una nueva aeronave de combate alemana apareció en el frente. Era el Fokker DR-1. DR representaba la palabra alemana Dreidecker, que significa triplano. Su diseño le debía mucho al triplano Sopwith. Tony Fokker nunca dudó en tomar las ideas de otras personas para aplicar su propio genio en reinventarlas. Las autoridades del ejército alemán en el frente se burlaron cuando apareció el DR-1. Apoyaban fuertemente al Albatros. Pero en manos del as Werner Voss, el pequeño y ágil combatiente pronto hizo que cambiaran de parecer. Esta es una réplica del DR-1 pintada con los colores de Werner Voss. La característica distintiva del esquema de color de Voss era el diseño de rostro alrededor del motor. En 21 días, Voss derribó 22 aeronaves británicas. El DR-1 era pequeño, ligero y utilizaba un motor de rotación.
Esta combinación consiguió un excelente combatiente. Tony Fokker estaba muy feliz al aceptar que no era rápido. Sacrifiqué velocidad por ascensión y maniobrabilidad. Los aliados nunca tuvieron oportunidad de percatarse de lo lento que era el triplano por la forma como ascendía, viraba y giraba en un combate. Pero Fokker no era el diseñador del triplano. Como todas las últimas aeronaves de Fokker, era el trabajo de Reinhold Platz, algo que Fokker cuidó de no anunciar. Manfred von Richthofen fue derribado en julio, herido en la cabeza. Esta película de von Richthofen y el Kaiser fue filmada en agosto de 1917. Von Richthofen todavía tiene una venda debajo de su gorro. La lesión era seria y se le había prohibido volar. Desobedeció, pero experimentó mareo y náuseas. Recibió su DR-1 el 1 de septiembre. Ese día el puntaje de Richthofen llegó a 59. Su rival alemán más cercano era Werner Voss con 38. En su primera misión en el Fokker, von Richthofen tuvo su victoria más fácil y más extraña. Atacó a un solitario RE-8. Se acercó a 90 metros y la tripulación no reaccionó. El observador sencillamente se puso de pie dejando sus armas sin tocar. Von Richthofen disparó 20 balas y el RE-8 cayó. Von Richthofen estaba seguro de que su DR-1 había sido confundido con un triplano Sopwith británico. A diferencia del Albatros, el DR-1 tenía un motor de rotación. El motor de rotación más grande de Alemania era el Overossel, una copia del Aron francés. A medida que la guerra continuaba, Alemania encontró más difícil tener suministros adecuados de motores. Algunos DR-1 estaban adecuados con motores Leron retirados de las aeronaves aliadas que se estrellaron. El 3 de septiembre, von Richthofen se preparaba para otra patrulla en su DR-1. Esta vez, su oponente sería una verdadera nave de combate. El triplano Fokker se encontraría con un Sopwith Pod británico en un solo combate. Von Richthofen y 5 de sus pilotos y hasta 11 se encontraron con una patrulla de Sopwith Pods. Hacia 1917 las patrullas a altitudes de más de 5.000 metros eran comunes. El frío extremo y la falta de oxígeno causaban hipotermia e hipoxia. Ambas podían resultar en confusión mental y pérdida del conocimiento. El ruido de los motores sin silenciadores era constante e intenso. Von Richthofen escogió un Pop volado por el teniente R.F. Byrd. El Pop y el triplano estaban igualados. Ambos eran ligeros y muy maniobrables. Ambos tenían motores de rotación. Hacia 1917 cualquier novedad asociada con las aeronaves militares había desaparecido desde hacía tiempo. Era un trabajo difícil y agotador que exigía muchísimo física y mentalmente del piloto. No solo era constante la posibilidad de muerte o de lesiones horribles, también había muchas penurias físicas. Las aeronaves no podían adecuarse para vuelo controlado. En los motores de rotación, los pilotos luchaban constantemente contra los efectos giratorios del motor. Después de 2 horas en el aire se encontraban frecuentemente tan exhaustos que casi no podían descender de la cabina. Von Richthofen obligó a Byrd a descender a altitudes más bajas. Byrd usaba su munición disparando a las tropas en tierra. En una
aterrizaje forzado, deliberadamente se estrelló contra un árbol para que los alemanes no pudieran capturar a su Pop intacto. Von Richthofen había anotado su victoria número 61. Esta película fue tomada después de esa batalla. Von Richthofen con el gorro y Tony Fokker con el casco de vuelo están arrodillados para examinar los orificios de bala de la capucha del motor del Pop. El teniente Byrd, ahora prisionero de guerra, está allí también a la izquierda. 4 días después, Von Richthofen volvió a ausentarse por convalecencia. En octubre, 2 triplanos Fokker se rompieron en el aire. Por el momento, el DR-1 fue retirado de la guerra. Su reputación nunca se recuperó. El 23 de septiembre, Werner Fox contaba con 48 victorias y una resaca monumental por la celebración en Berlín. Ese día, en uno de los combates épicos de la guerra, fue derribado por Rhys Davies del RCA en un SE-5A. Von Richthofen había perdido a su retador. Se concentró en recuperar su salud. Se relajaba cazando. Ya regresamos con Colecciones de Discovery. ¿Qué es lo que está más tiempo cerca de la piel de tu bebé? No es su suave osito de peluche, ni su frazadilla, es su pañal. Por eso presentamos el mejor pañal de la historia, Pampers Premium. Es tan suave como el algodón por dentro y por fuera. Es mejor, porque absorbe más y más rápido que otras marcas líderes, dejando la piel de tu bebé así de seca. Es el único con cierre mágico y laterales elastizados stretch para un calce perfecto. Porque aparte de tus brazos, no hay nada que esté más en contacto con su delicada piel. Nuevos Pampers Premium. Bebés más secos y felices que nunca. Nuevas cocinas Domecq, construidas para durar. Para siempre Domecq. Canales de cine y series. ¿Dónde más va a haber tanto? La vivienda propia es realidad. Es la única oportunidad que he logrado, lograr la vivienda digna. El Banco Hipotecario Nacional lo hizo posible. Vivienda para los argentinos. Vamos con Colecciones de Discovery. En el verano de 1917, una nueva aeronave británica de combate entró en servicio. Era una Bristol F-2B, una nueva y ruda aeronave de combate de 2 plazas que se convertiría en una de las aeronaves de combate más completas de la guerra. Estaba muy bien armada con una ametralladora Vickers de disparo frontal y un cañón Lewis en la cabina de observación. Era razonablemente rápida y muy maniobrable. Podía ser utilizada como si fuera de una sola plaza, con la ventaja de un observador para cubrir la cola. Esta película fue tomada muy lejos del frente occidental en Palestina. La aeronave sirvió en todos los frentes de batalla: Rusia, Austria, Italia, los Balcanes y el Medio Oriente. La Gran Bretaña destruyó las fuerzas turcas con ataques.
El reconocimiento y el bombardeo eran las funciones principales de las aeronaves lejos del frente occidental. Ellos combatían al enemigo y las condiciones físicas. El calor, el polvo, la arena y la enfermedad eran problemas constantes. Los campos aéreos eran pocos. El mantenimiento para aeronaves como estas Avro 504 era complicado. Las provisiones de combustible eran difíciles de mantener. Pero a través de toda la guerra, desde 1914 hasta el armisticio, las aeronaves continuaron operando y brindando servicios en las localizaciones más remotas y difíciles. Una de las aeronaves de combate más famosas de la Gran Guerra fue la Sopwith Camel, introducida en el verano de 1917. Esta deja una estela de humo de aceite de castor mientras despega. La Camel era fiera y temperamental, muy complicada de aprender a volar. Engañaba a muchos pilotos estudiantes y los obligaba a quedarse sin potencia después del despegue, girando hasta llevarlos a su muerte. Pero en manos adecuadas era la más formidable de las aeronaves de combate. Destruyó casi 1.300 aeronaves enemigas, más derribamientos que cualquier otro tipo en la guerra. Al comienzo los suministros de Camels al frente eran lentos, pero hacia el armisticio más de 4.000 habían estado en servicio. Utilizaban algunas variedades de motores de rotación. Los caballos de fuerza podían variar de 100 a 150. Los pilotos amaban u odiaban las Camels. Nadie que hubiera volado una podía darse el lujo de tomarla ligeramente. El fuselaje era una caja de madera sostenida por cables y cubierta por tela. Había paneles de madera terciada debajo de la cabina y de aluminio detrás de la capucha del motor. El nombre de Camel proviene de una joroba frente al piloto que albergaba 2 ametralladoras Vickers. Un piloto que conociera la actitud de las Camels podía superar en maniobras a cualquier otra aeronave de la época. Debido al efecto de su motor de rotación, la nariz podía caerse en un giro a la derecha y hacer lo opuesto al ir a la izquierda. Un giro descoordinado podía llevar a una vuelta fatal. Pero estas excentricidades podían ser controladas para realizar movimientos repentinos y rápidos que podían ganar un combate aire-aire. A principios de 1918, la Sopwith Camel era la más temida de todas las aeronaves aliadas de una sola plaza. En la mañana del 21 de abril de 1918, el capitán Roy Brown, un canadiense que servía en el escuadrón número 209 del Real Cuerpo Aéreo, esperaba a que la neblina aclarara. Debía conducir una formación de Sopwith Camels en la zona de Somme, al oriente de Amiens. Debía despegar a las 8:15 de la mañana, pero se retrasó más de 1 hora. Un nuevo piloto había llegado a la unidad de Brown, un viejo amigo de la escuela, Wilfred May, conocido como Wop. A las 9:35 de la mañana, el escuadrón Brown despegó para patrullar a 4.000 metros a lo largo del valle de Somme. Unos cuantos kilómetros cruzando el frente, Manfred von Richthofen y un grupo selecto de sus pilotos ya hasta 11 despegaron para la misma zona. Von Richthofen, cuyo puntaje era ahora de 80 victorias, debía salir en 2 días. Las dos unidades se reunieron. Von Richthofen seleccionó como objetivo al amigo de Brown, Wop May. Brown descendió para ayudar y tomó una posición detrás de Richthofen. De acuerdo con Brown, parece que von Richthofen no lo vio. Una de las reglas cardinales del piloto de combate era revisar 6.
6 es 6 horas, el punto de un reloj imaginario cuya cara está directamente detrás de la cola. Von Richthofen no se había recuperado todavía completamente de sus heridas en la cabeza. Estoy bajo de espíritu después de cada batalla aérea. La guerra es muy seria, muy cruel. Brown disparó. Una ráfaga destrozó un lado del Fokker. De acuerdo con Brown, el piloto miró hacia atrás y después se desplomó en su asiento. Pero en el mismo momento, tropas australianas en tierra disparaban al triplano rojo. Entró a un aterrizaje difícil cerca de una ladrillera en el risco Moloncourt sobre el valle de Somme. El daño era menor, pero el piloto estaba muerto. Nadie está seguro de si Brown o fuego australiano desde tierra había matado a Von Richthofen. En cuanto el cuerpo fue identificado, empezó una avalancha por conseguir recuerdos. El triplano rojo quedó literalmente destrozado. La tela fue arrancada y destruida la evidencia de los orificios de bala. El funeral de Von Richthofen se realizó en un lugar cercano a la aldea de Bertonguer, al norte de Amiens. Los aliados lo sepultaron con todos los honores. Después de la amargura de la guerra, esa fue una marca extraordinaria de respeto. La Guardia de Honor fue un grupo de 13 soldados australianos con sus rifles hacia abajo. Eran 11 días antes del cumpleaños 26 de Von Richthofen. Cuando la guerra terminó, su marca de 80 victorias no había sido igualada. ¡Fuego! A la izquierda está Hermann Göring y a la derecha Bruno Lersa. Ambos eran pilotos exitosos y habían sido amigos durante algún tiempo cuando Von Richthofen murió. En julio se le dio a Göring, pomposo y egoísta, el mando del grupo de aeronaves de combate de Von Richthofen. El circo volador nunca sería el mismo. A young aviator lay dying at the start of a bright summer's day. To the mechanic